Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Reino, aclarándoles que el propósito de la materia no es exactamente estudiar la vida de Cristo, hay una materia en el segundo curso que se llama de esa forma, sino que analizar toda la cuestión del reino, tal cual lo describe Mateo en su Evangelio. Así que como en los próximos capítulos no se habla mucho de eso, prácticamente nada, excepto algunas excepciones, vamos a ir un poquito más rápido. Estamos entonces en el capítulo 14, capítulo que podríamos bosquejar en una forma muy sencilla, pensando en tres incidentes que podemos encontrar en él: persecución, versículos 1 al 12, provisión, versículos 13 al 21, y protección, versículos 22 al 36. El versículo primero de este capítulo nos ubica en el tiempo. Nos habla de que en aquel tiempo Herodes el tetrarca, se refiere a Herodes Antipas, hermano de aquel Arquelao, que recuerdan en el comienzo del Evangelio, a José se le dice que puede regresar a Israel porque ahora estaba gobernando Arquelao. Este es hermano de él, hijo de el Herodes que procuró matar a Jesús, ¿no es cierto? Bien, en este tiempo Arquelao oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y en los versículos siguientes, Mateo nos va a narrar la situación y el por qué la vida de Juan el Bautista fue cortada. Hay una cuestión de inmoralidad, una cuestión de incesto, tal cual lo describe en el versículo 3. Juan el Bautista estaba denunciando a Herodes porque Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, era su mujer. Entonces Juan le decía, según el versículo 4, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarla, pero temía al pueblo, versículo 4, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan. Instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan, que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos a su madre, cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Así que aquí vemos como aquella voz que predicaba en el desierto, después de ser encarcelada, aquí termina por toda esta cuestión de inmoralidad que había en el gobierno romano, termina asesinado. La segunda parte del versículo nos muestra un milagro portentoso del Señor, la alimentación milagrosa, siendo este el único milagro narrado por los 4 evangelistas. Vamos al versículo 13, dice que oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión. Una palabra, un calificativo que va a definir el ministerio del Señor en esta tierra. Cuando Él miraba, Él sentía compasión, ese profundo dolor interior a ver la necesidad de las gentes. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ya hemos dicho y repito que cuando los líderes le piden señales, Él le dice: no, ya no hay señales. Sin embargo, aquí vemos al Señor haciendo un milagro, pero este milagro que está haciendo en algunos enfermos y después la multiplicación de los panes y los peces, no lo hacía con el propósito que antes hacía los milagros. Antes hacía los milagros como una señal para comprobar, para que ellos pudiesen ver que Él era el Mesías prometido. Ahora, en una nación que le rechazó, hay individuos cansados, cargados, y entonces Él va a hacer milagros para hacer bendición a algunas personas, pero también
para hacer más fuertes, robustecer la fe de sus discípulos. Versículo 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Bueno, el análisis de los discípulos era algo lógico. Mirar la hora del día, pensar en una multitud, no había forma de conseguir alimento, entonces que se vayan y que se las arreglen ellos. Sin embargo, fíjense que ante la necesidad de la multitud, el Señor le dice, dadles vosotros de comer. Y esta es una palabra que a través de los siglos ha resonado en los oídos de los discípulos del Señor. No importa la generación, no importa el lugar geográfico. El discípulo del Señor debe mirar a la necesidad de aquellos que les rodean y no puede simplemente decir que se vayan y consigan por ahí solución. Dadles vosotros de comer, la provisión. Debemos ser conscientes de la necesidad de la gente. Debemos tener una mirada como la del Señor, una mirada compasiva. Ellos le dicen, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer con esto? Eso alcanza para una persona. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, toma los 5 panes, los 2 peces, levanta los ojos al cielo, bendice, parte y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Es interesante pensar que eran 12 los discípulos y que fueron 12 las cestas que sobraron. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, el Señor aquí obra un milagro portentoso, maravilloso, y vemos entonces aquí lo que tuvieron los discípulos. El privilegio de estar incluidos, de tener una parte en la obra de nuestro Dios. El Señor podría haber hecho el milagro y de alguna forma también milagrosa, aparecer la comida, el pan y los peces a los pies de la gente que estaba ahí, pero el Señor le dijo, ustedes denle de comer. Y aquí vemos a los discípulos siendo el medio, el nexo entre el Hijo de Dios y la multitud hambrienta. Y ese es el privilegio que nos da Dios. La obra es suya, el poder es suyo, pero nosotros, pecadores, frágiles, mortales que tantas veces fallamos, tenemos el privilegio de tener una parte en su obra. Aquí vemos entonces que la multitud alimentada fue como de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con lo cual el número tal vez sería quizá el doble. Al llegar al versículo 22 nos encontramos con algo que podríamos definir como protección, porque aquí tenemos una vez más una tormenta. En el capítulo 8 de Mateo, recuerdan cuando en esa parte Mateo señala diversos milagros, uno de los milagros fue el Señor calmando la tempestad. Ahora acá hay algo semejante, aunque es otra la forma, lo que sucede, es otra cosa lo que sucede. El versículo 23 nos dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces Jesús manda, según el versículo 22, a los suyos a cruzar el mar hacia el otro lado del mar de Galilea, mientras él va a orar. Ya la barca estaba en medio del mar, versículo 24, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar de Galilea realmente es un lago, pero rodeado de montañas. Entonces, según por dónde entra el viento, claro, golpea las montañas y vuelve y produce un oleaje tremendo, terrible, olas de varios metros de altura. Entonces, muchos de ellos eran pescadores, acostumbrados y conocedores de lo que eran las tormentas, de pronto se dan cuenta que están en una situación muy, muy riesgosa. Más a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia es desde las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En medio de la tormenta,
de pronto Jesús viene hacia ellos andando sobre el mar. Quizá podemos pensar en la oscuridad, en la penumbra, de pronto un rayo ilumina la escena y de pronto ven que hay alguien caminando, llegando hacia ellos. Claro, se turbaron. 26 dice que dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. ¿A quién va a esperar que en medio de la tormenta va a venir alguien caminando? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y acá hay una lección maravillosa, porque muchas veces en la vida nos encontramos con tormentas muy fuertes, inesperadas, que van más allá de lo que pensamos podemos resistir. Y quizá más de una vez en oración hemos dicho al Señor, Señor, no aguanto más, no soporto más. Y nos sentimos solos. Y en ese momento donde pensamos que estamos solos, el Señor nos recuerda que Él está siempre cerca, que no debemos temer. Soy yo, no tengan miedo. Y aquí vemos la reacción de Pedro. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y muchas veces, ¿cómo le pegamos a Pedro? Lo acusamos de haber dudado en su fe, claro que sí, pero él estaba caminando sobre el agua. Claro, de pronto una ola lo salpica y otra, y el viento parece que lo hace trastabillar, y de pronto él tomó conciencia de que lo que estaba haciendo era imposible para un ser humano, que tenía muchos metros abajo de agua, y entonces comenzó a hundirse. Ahora, somos malos al criticar a Pedro, ¿no? Yo, sinceramente, ni siquiera hubiese sugerido lo que sugiere Pedro. Fíjense qué forma tan arriesgada de comprobar si el que estaba ahí en vez de un fantasma era el Señor. Si eres tú, manda que yo vaya. Podría haberse ocurrido tal vez una prueba menos riesgosa, pero él tuvo fe. Él caminó. Él pudo comprobar el poder de Dios y también pudo recordar después que él era un humano y también tuvo su momento de fraqueza. El Señor le va a tomar de la mano y le va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y porque las leyes de la física les dicen que yo no puedo caminar sobre el agua, pero soy yo el que te estoy llamando. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos está guiando, cuando hay algo que claramente el Señor nos muestra, no importa que las circunstancias digan no, no importa que las situaciones económicas, de salud, familiares, lo que fuere, diría no, no es prudente, no es conveniente. Si el Señor llama, debemos confiar y debemos obedecer. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces todo este incidente, el propósito por el cual el Señor les envía a cruzar el mar, sabiendo Él que venía una tormenta, el propósito por el cual les dejó para que pensaran que estaban ahí solos y que estaban quizá al borde del naufragio, todo eso, el propósito se cumplió, porque al llegar seguros a la otra orilla, a la otra ribera, llegaron con una convicción total, verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que Dios no permite nada en nuestras vidas porque sí, siempre hay un propósito. Muchas veces nos cuesta entender cuál es el propósito de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El Señor sigue en su gracia, misericordia, viendo las necesidades y supliendo las necesidades.
haciendo cada vez más fuerte la fe de los suyos, aquellos que en poco tiempo habría de dejar, y también bendiciendo a hombres y mujeres con grandes y profundas necesidades. De esta forma termina el capítulo 14, así que vamos a seguir avanzando en el capítulo 15. En este capítulo 15 tenemos una gran discusión entre el Señor y los líderes judíos. ¿Verdad o tradición? Los líderes judíos, especialmente los fariseos, eran tremendamente fanáticos de la tradición, y muchas veces en la tradición encontraban justificaciones a cosas que hacían mal. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, cuando ellos hablaban de lavarse las manos, no es el lavamiento que nosotros podemos hacer habitualmente. Antes de sentarnos a la mesa, nos lavamos. Es un lavamiento de manos que posiblemente no llegue a un minuto. No, ellos hacían toda una ceremonia muy extensa en lo cual ellos evitaban colocar sus manos hacia abajo para que ni siquiera un hilo de agua volviera a contaminar su mano. Era toda una gran ceremonia, porque sin eso era imposible sentarse a la mesa. Y los discípulos no eran tan estrictos en ese tipo de cosas. Y el Señor le va a responder con una pregunta con otra pregunta. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el Señor va a citar el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, dice, ustedes conocen el mandamiento, dicen que cumplen el mandamiento, pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, la palabra que ellos usaban era la palabra corbán. Es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Quizá podríamos pensar, un padre o una madre enferma necesitaba comprar medicamentos, no tiene el dinero suficiente, va a pedir ayuda de su hijo, le explica la situación y el hijo le dice: papá, me gustaría, pero todo lo que tengo es corbán. Es decir, todo lo que tengo está destinado a Dios. Y el padre o las madres, que eran hombres o mujeres piadosas, dicen: no, hijo, está bien, si está destinado a Dios, no es lógico que me lo des a mí. Entonces, no cumplían el mandamiento, pero se consideraban exentos de culpa porque el dinero que tenían era para las ofrendas a Dios. Habéis, dice el Señor en el versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, y aquí va a citar Isaías capítulo 29. Y yo cada vez que enseño Mateo veo que Mateo conocía profundamente la profecía de Isaías. Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos colocaban a la altura de mandatos divinos lo que eran nada más ni nada menos que mandamientos de hombres, cosas de la tradición. Oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Está bien que se ofendan, está bien que se ofendan. Eran palabras muy directas. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Para Pedro no era muy clara esta enseñanza de parte del Señor. ¿También vosotros sois sin entendimiento?, les pregunta. ¿No entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale,
y esto contamina al hombre porque del corazón salen, fíjense, malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y aquí el Señor le va a llevar a pensar en la realidad de la importancia de un corazón puro, un corazón limpio. Cuando pensamos en pecado, enseguida pensamos en el cuerpo. La realidad es que en el cuerpo termina. Con el cuerpo, nuestras manos tocan cosas que no deberían tocar, nuestros pies nos llevan a lugares donde no deberíamos estar, etcétera, etcétera. Pero ahí en las manos, en los pies, no comienza el pecado. En el corazón, en lo más profundo del ser. Por eso la importancia de cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos cuando no tenemos en qué pensar? ¿Qué hay en nuestra mente en esos momentos? ¿Con qué intención, con qué motivación hacemos ciertas cosas? Hay algunas fantasías en nuestra mente, cosas pecaminosas que quizá nunca hemos hecho por temor a las consecuencias y se descubre. Bueno, esas cosas no deben estar, porque cuando tenemos un corazón cargado de pecado, inevitablemente nos va a llevar a ese proceso que marca Santiago en el primer capítulo de su carta. Se produce una forma de embarazo, de pecado. Se concibe y a la larga hay un parto, y el pecado siendo consumado trae como consecuencia la muerte. Que esta enseñanza del Señor afecte profundamente nuestros corazones y nos aleje más y más del pecado. Hacemos una pausa.